adelante, poder hacerle frente a este gigante. Bendito sea el Señor. Hemos terminado, creo, la primera parte. Vamos con la segunda parte de este tema. Bendito sea el Señor. La segunda parte estamos hablando acerca de, gloria al Señor, gloria al Señor, ante las amenazas, un tema ante las amenazas. Entonces llega el momento de que dice que se cansa el rey, y al estar cansado el rey, entonces dijeron: no queremos que la lámpara se apague, porque David dependía de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, y era un hombre que ya estaba ya bastante viejo. Entonces dice que le dijeron: no, porque no vas a salir más a la batalla. Querían como conservarlo más a él, y que ellos pelearían por él. Y vemos que en esta ocasión lo hizo bastante bien Abisai, porque fue él el que peleó por el rey en ese momento y le dio la victoria. Entonces convirtiéndose también Abisai en aquel matador de gigantes. Bendito sea el nombre del Señor, en defensa del rey. Bendito sea nuestro Dios. Y vemos, gloria al Señor, aleluya. Vemos de que en este caso Jonatán y David no eran fáciles. Ellos eran hombres de guerra. La Biblia dice que cuando David endechó a Saúl y endechó, dice, a Jonatán su hijo, él dice que ellos no volvían entonces sin la victoria. Eran hombres que de verdad dieron pues su vida en el combate, y de verdad que sí la dieron. Entonces fueron hombres que lucharon para poder vencer contra el enemigo, para poder dar victoria también al pueblo. Entonces lo que pasa es de que hay capacidades más que otras, hay hombres hábiles, porque la Biblia dice de que el ejército de David dice que era un ejército poderoso, de aquellos débiles, de aquellos amargados. David había hecho un gran ejército, entonces con rostros, dice, de leones que corrían como gacela, que se le quedaba la espada pegada en la mano de tanto pelear. Eran hombres que tenían de verdad gran capacidad, que veían como águila, que volaban en el espíritu como águila. Eran hombres valientes, eran hombres valerosos, eran hombres que hollaban al enemigo en el lodo de las calles. Eran hombres con gran capacidad que Dios había preparado usando a David. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor derramó poder, unción, autoridad en David, lo cual él dio de lo que él tenía a aquella gente, lo cual él impartió también a la gente de lo que Dios había dado a él. Bendito sea el Señor. Entonces vemos de que llega el momento que David podía estar en el palacio, estaba ahí, y David era el jefe del ejército. Mire, David siendo el jefe del ejército en aquel momento cuando Saúl está reinando, entonces dice la palabra de Dios de que él sacaba al ejército y lo traía, y cuando él lo llevaba a la batalla y lo traía, todo estaba bien. Saúl podía confiar que David, pero no más que le temía a David, porque el temor de Saúl hacia David es que David era un hombre reservado, era un hombre de pocas palabras, era un hombre que no hablaba mucho. David siempre andaba como con cautela, era un hombre que no se fiaba mucho, porque ya sabía las intenciones que tenía Saúl. Entonces él andaba con un poco de cuidado, entonces, porque sabía, aunque no le deseaba mal al rey, sin embargo siempre él tenía su cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. David era el jefe del ejército, y cuando él salía y entraba, vemos de que cuando él entró, para él llegar a aquella posición, él vino de la parte de atrás. O sea, vemos de que de repente Dios lo posesionó, porque cuando Dios quiere usar tu vida, no importa dónde tú estés, de ahí el Señor te saca y te pone adelante. Y aunque te quieran ver atrás, entonces, como dice, si lo que te quieren ver en un pozo, no podrán, porque Dios te quiere ver en un palacio. Entonces siempre Dios te pondrá adelante, aunque otros te quieran ver atrás. Entonces, y esto no es por verdad, por estrategias humanas, esto es por el poder de Dios, esto es por la voluntad de Dios, que Dios hace todas las cosas. Bendito sea nuestro Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 17 dice: pero aunque yo sea
sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo. Dice, y comparto mi gozo. Esto, verdad, las palabras de Pablo, Filipenses 2:17. Pero aunque yo sea derramado, dice, como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice, me regocijo. O sea, él, aunque él era sufrido, él está diciendo que se regocijaba. Gloria al Señor. Entonces se regocijaba por lo que Dios estaba haciendo. Bendito sea el Señor. Proverbios 28:1. El impío dice, huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces hay momentos donde dice que el impío huye, ¿verdad? Porque el que debe, ¿verdad?, a la ley huye. Entonces, porque es prófugo de la ley. Vemos de que los que hacen cosas malas le huyen a la ley y tienen que esconderse, ¿verdad?, en los lugares, en los montes, en cualquier lugar, porque huyen de la ley. Pero aquellos que no deben nada pueden andar libremente. Entonces, en la calle pueden andar libremente porque ellos no le temen a nada, porque ellos andan bien. Entonces, pero en lo espiritual, no siempre que estás huyendo es porque debes algo malo, es porque hiciste algo malo. Vemos que en el caso de David era por lo que Dios había puesto en él, porque lo que Dios ha puesto en tu vida también va a despertar persecución, va a despertar muerte, va a despertar también de que te quieran quitar lo que Dios te ha dado. Entonces vemos de que en este caso nosotros vemos de que dice también Pablo, de que aunque él sea, dice, derramado en libación, él siempre se gozaba, él se regocijaba, gloria a Dios. Hechos 8:1 dice, y Saulo estaba, dice, de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y dice, y estos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Dice que cuando mataban, dice, a Esteban, dice que Saulo, porque en ese momento todavía no era Pablo, vemos de que en ese momento era Saulo de Tarso, porque dice de que él era uno de los que perseguía a los cristianos para matarlo. Él era uno de los que estaban haciéndole la guerra a los cristianos, dice, para matarlo. Entonces dice que mataban a Esteban y dice de que pusieron, ¿verdad?, sus ropas junto a los pies de Saulo de Tarso. Entonces dice de que él consentía de completo acuerdo con la muerte de Esteban, pero Esteban siendo apedreado, él les habló lo que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento y comenzó a hablarles, pero él dijo que veía, dice, los cielos abiertos, veía la ventana de los cielos abierta y dice que veía al Hijo sentado a la diestra del Padre. Entonces él no le importó las piedras, no le importó nada, él soportó todo, y aún vemos de que él fue derramada su sangre por amor al Señor. Entonces este Saulo era uno, dice, de los que estaba en aquel día conscientes, dice la palabra de Dios. Entonces vemos de que después es cuando este hombre es alcanzado, o es cuando dice, verdad, de que tiene ese encuentro con el Señor, en donde dice, verdad, que fue tumbado de aquel caballo. Entonces dice que ahí fue cuando este hombre, verdad, se le envía a Ananías para que vaya y ore por él y recobre su vista, porque estaba, dice, ciego. Entonces estaba ciego espiritual y estaba ciego físico, pero ya después Dios abrió sus ojos, tanto espirituales como también físicamente. Y dice que hubo persecución en aquel día para toda la iglesia. Huyeron, dice, para Judea, huyeron para Samaria, excepto los apóstoles. Los que no huyeron fueron los apóstoles. Dice que ellos se quedaron en aquel lugar. Entonces, y a ellos no les importó las persecuciones. Ellos siguieron predicando el evangelio. Ahí vemos nosotros de que dice de que los metían a la cárcel. Y ahí vemos cómo Dios obró muchas veces en favor de ellos. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 11, versículo
Versículo 27, gloria al Señor. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Aquí está hablando el Señor acerca de Moisés, que dice que por la fe dice que salió de Egipto. O sea, para Moisés salir de Egipto tenía que tener fe. Entonces Moisés, el libertador, el caudillo de Israel, dice de que tuvo que tomar una decisión firme. Mire que él era también por decirlo así, el hijo adoptivo, ¿verdad? De la hija del faraón. Entonces dice de que al ser el hijo adoptivo, entonces pudiera haber disfrutado de todo lo que ahí tenían, de los deleites temporales, de lo que había en aquel lugar, pero él no le importó, sino que él prefirió los vituperios, dice, juntamente con sus hermanos. Y dice que por la fe, dice que salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque él había sentido la presión, había sentido el peligro y el régimen que había en aquel lugar. Y ese ya no era el régimen castrista, ese era el régimen de Egipto, el que estaba gobernando. Entonces, y dice que en ese momento él tuvo que salir de allá. Entonces hay momentos que vemos que Dios permitió que huyeran hombres de él, entonces para formarlo, para hacer de ellos una obra maestra, para hacer de ellos aquellos líderes, aquellos caudillos, aquellos hombres que Dios levantaría para hacer historia en el mundo y no solo en el mundo, sino de generación en generación, como es hasta el día de hoy que se habla de ellos, de los héroes de la fe. Bendito sea el Señor. Entonces vemos de que dice que no temió la ira del rey, porque se mantuvo, dice, firme como viendo, dice, al invisible, ¿verdad? Y el invisible es Dios. Por eso Dios quiere que usted y yo vayamos siguiéndole a Él, viendo a Dios como el invisible, pero firme, creyendo de que es Él el que lo ha rescatado, que es Él el que lo cuida, que es Él el que lo cambia, el que lo transforma, que es Él el que puede hacer de sus peores fracasos una mayor obra, una mejor obra de arte, que es Él el que puede direccionar sus pasos, el que puede fortalecerlo en el momento difícil, el que no tenga fuerza, el que puede ayudarlo, el que puede suplir la necesidad que usted pueda tener. Bendito sea el nombre del Señor. Es Dios el que lo hace en su vida, gloria a Dios. Entonces se mantuvo firme y vemos de que llegó allá, ¿verdad?, donde el suegro, y ya después vemos de que ahí fue formado por muchos años. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Dice en Salmo 11:1, en el Señor me refugio, ¿cómo decís a mi alma que huya cual ave al monte? Estas eran las palabras del rey David, que decía que en el Señor, dijo él, me refugio. Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte. La palabra del Señor dice también en el libro de los Salmos, torre fuerte, dice, es el nombre de Jehová. A Él, dice, correrá el justo y será ayudado. Aunque un ejército, dice, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí, dice, se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora hay momentos de que no puede estar confiado. Hay momentos de que tiene que tomar sus armas, porque si no, entonces va a fracasar. Entonces, pero hay momentos que tiene que también, dice, estar en paz. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor, bendito sea nuestro Dios. Entonces dice, ¿cómo le dice a mi alma que escape? Dice, ¿cuál ave? Así como las aves escapan al monte. Entonces, ¿cómo le dice a mi alma? Entonces, que escape, le dice. O sea, él en ese momento dijo, quizá le había venido el deseo de escapar como las aves al monte, como la alabanza también que dice de que como
que me diera, dice, alas como de paloma, yo volaría y escaparía. Entonces no es necesario, dice, alas de paloma. Cristo Jesús dice que es el amigo verdadero, dice. Entonces si alguien te ha fallado, dice, Él no te fallará. Entonces encontrarás de que en la vida siempre alguien te fallará, alguien te va tal vez a traicionar, alguien tal vez te va a mirar mal, alguien tal vez va a decir palabras contra ti, contra mí. El problema es que nadie quiere sufrir. Entonces tal vez los que comienzan a sufrir dicen, pero este es el evangelio. Bueno, si usted supiera todo lo que yo también he pasado y lo que se ha dicho de mí, entonces sin embargo yo diría las peores palabras, las peores cosas, entonces que tal vez que sí te llegan a las entrañas, al alma. Entonces pero ¿sabe qué? Todo eso es precio también. Entonces pudiéramos decir de que hay cosas que le llamas críticas, que le llamas persecución, pero esa es la herramienta que Dios usa también para llevarte adelante, para llevarnos adelante, bendito sea el Señor. Y hay cosas que a lo que se le llama tal vez algunas cosas son promoción, así que para el cielo se llama promoción. Te están promocionando, me están promocionando, te están promocionando, así que de la forma que no le gusta, que no nos gusta, pero esa se llama promoción. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mire, gloria al Señor. Hechos 20:24 dice, pero en ninguna manera dice, estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder, dice, terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor, dijo el apóstol Pablo. En ninguna manera, dijo, estimo preciosa mi vida, dice él. Entonces, para mí mismo, o sea, para él dijo que no le importaba, lo único que le importaba era, dijo, terminar su carrera, terminar, dice, el ministerio que había recibido de parte del Señor, dijo. Entonces con gozo, entonces eso era lo único que él le interesaba en ese momento. Lo demás, digo, no me importa, así que lo que venga, ya estoy consciente, ya como que Pablo se había acostumbrado a pasar tantas cosas que ya, como que ya, verdad, no le hacía ya mucha entrada a lo que él vivía, a fin de que él estaba consciente de lo que le esperaba. Entonces, así que por eso él estaba tranquilo, bendito sea nuestro Dios. Lucas capítulo 13, versículo 31 dice, en ese momento llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque, dice, Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Mire, lo mismo que le pasó a Nehemías, lo mismo que le pasó a estos hombres, también le estaba pasando, dice, le pasó al Señor Jesús. O sea, mire, si el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, tuvo que padecer tanto, cuanto más nosotros. Y dice que llegaron los fariseos y le dijeron de que Herodes lo quería matar. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Herodes lo quería matar? Jesús sabía. Si él desde que nació, cuando nació, Herodes supo que había nacido, y Herodes entonces viene y dijo que quería conocer al niño. Entonces, pero dice que fue avisado, dice, ¿verdad? Aquellos que fueron para darle regalos, fueron avisados. ¿Para qué? Para que no pasaran por Herodes, dicen los magos. Entonces, porque Herodes quería matar al niño, no quería conocerlo. Él escuchó decir que vendría, dice, alguien de que sería el rey, dice, de los judíos. Entonces dice que se levantó la persecución contra los niños menores de 2 años, buscando a Jesús. Pero el Señor, verdad que vemos que en sueño le avisó, dice, a José, dice, y a su madre para que huyeran, dice, a Egipto. Miren, en ese momento el Señor permite que huyan a Egipto con el niño, porque Herodes quería matar al niño. Entonces el Señor siempre se ha encargado de cuidar lo que es de Él, el depósito que hay en tu vida, de cuidar el depósito que ha puesto. Bendito sea el Señor, lo que Él te ha dado. Entonces vemos que en esta ocasión dice que también ya cuando era adulto, igual dice que lo querían matar, pero
Dice, Jesús le mandó a decir algo a Herodes, diciéndole, este no es mi tiempo, así que no es hoy que me voy a morir, entonces no es hoy que me voy a ir, así que todavía no. Entonces dice, ir y decirle a aquella zorra, dice, aquí he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana, y al tercer día, dice, termino mi obra, bendito sea el Señor. Entonces él todavía le faltaba que terminar la obra que el Señor le había encomendado, y le mandó a decir a Herodes, dígale a esa zorra, como diciéndole, yo no le tengo miedo a esa zorra, a ese que me amenaza, a sus amenazas, entonces porque todavía no termino, o sea, no termino, no se dejó intimidar, no se dejó que le metieran miedo. Él estaba muy seguro de lo que él estaba haciendo en la tierra. Entonces así que por eso había un momento que le querían echar mano, y dice que en medio de ellos pasaba y se les iba, entonces y ellos quedaban con las piedras en su mano y no podían tocarlo porque su hora todavía no había llegado. Sin embargo, cuando su hora llegó, dice de que en ese momento él dijo pues que él podía pedir al Padre que le enviara, dice, 12 legiones de ángeles y poderlo cuidar. Sin embargo, él sabía que su hora se había llegado. Así que cuando tu hora, tu tiempo no es todavía, Dios es el indicador de tu tiempo, de tu momento, del proceso. Dios es el indicador de lo que él ha dicho que va a hacer con tu vida. Bendito sea el Señor, de poder entrar por esa puerta, de poder salir quizás de ahí, de lo que sea que estés pasando. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Pues conocemos de la vida de Nehemías, que Nehemías dice que se sabe muy poco de él, pero fue un hombre, dice, que nació en el exilio, o sea, mientras fue, es decir, como cuando el pueblo había sido llevado cautivo, fue en ese tiempo que Nehemías nació. Entonces él fue el copero del rey Artajerjes, tuvo un alto privilegio en ser el copero del rey Artajerjes. Entonces cuando se llegó el momento de que él preguntó, ¿verdad?, por las ruinas de Jerusalén, vemos que fue ahí cuando él pidió cartas, y dice de que el rey, dice, Artajerjes y la reina estaban, dice, juntos, y dice que dieron el consentimiento, el permiso para que Nehemías fuera y se franqueara los pasos donde él iba a pasar. Entonces dice que todo fue concedido así como él lo había pedido, porque Nehemías le había pedido a Dios y Dios concedió todo aquello. Bendito sea nuestro Dios. Entonces vemos de que en la reconstrucción también de ese lugar, ahí estaba también, dice, ¿verdad?, escribas, ahí estaba también, dice, Esdras, bendito sea el Señor, y gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Entonces vemos que Nehemías se enfrentó ante gobernadores que habían que le amenazaban, gobernadores también que habían en otras ciudades. Entonces Nehemías, ellos creían de que Nehemías quería hacerse rey tal vez de Jerusalén. Sin embargo, a él no le interesaba tanto el reinado. Lo más importante para él era poder ver el bienestar de la gente. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Así es que podemos ver de que fue un hombre sobresaliente en cuanto a aquello que el Señor había permitido que él tuviera. Bendito sea nuestro Dios. Podemos ver también que dice la palabra del Señor acerca de los hijos de Jacob. Dice que uno se apellidará, dice, del nombre de Jehová, y otro, dice, escribirá con su mano. O sea, hablando también de sobresaliencia, de sobresalir entre los demás. Bendito sea el Señor. Entonces Dios ha dado dones, ha dado ministerios, ha dado cualidades a las personas en diferentes áreas, que solamente aquel que lo tiene pues se le facilita, el que no lo tiene no puede, siente que no entra ahí, pero tiene otra habilidad. Entonces el Señor da diferentes cosas a cada uno para que pueda trabajarlo. Así que hemos llegado a la parte final de este tiempo. Que el Señor le bendiga grandemente donde quiera que se encuentre. Sea Dios bendiciendo, fortaleciendo su vida y
Después estaremos trayendo una palabra del Señor. Estaremos trayendo otro estudio de la palabra del Señor. Así que será hasta la próxima, si Dios así lo permite, donde quiera que nos escuchen los diferentes países. Adelante, ánimo a toda la gente, bendito sea el Señor. Así que nosotros, pues al pueblo del Señor, solamente le deseamos cosas bonitas para usted, cosas buenas de parte del Señor, y que siga adelante en el nombre maravilloso del Señor. Dios le bendiga mucho. Será hasta la próxima. Amén y amén.